la actualidad, cuando las películas de investigación están por todas partes, es realmente difícil encontrar una obra rara que tenga un alto nivel de tensión y giros en la trama tan sobresalientes. Ha roto la maldición común de las secuelas. Cada parte es mejor que la anterior. En cuanto al guión, es bastante sólido. La idea es realmente ingeniosa. La parte de deducción es indiscutible, extremadamente bien estructurada. Si no consideramos la popularidad, su calidad puede igualar. Cada caso tiene detalles sorprendentes y fuera de lo común. Si no se ve hasta el final, no se puede adivinar al culpable. El único punto en contra es que la película es demasiado corta, pero a cambio, cada episodio merece ser elogiado a fondo. Inglaterra tiene dos detectives como estos. Dana es una policía fuerte y decidida. Trabaja de manera rápida y eficiente. Nunca se enreda. Mientras que Dost, en los ojos de los demás, es casi un conservador, pero tiene una mente brillante. Siempre es perspicaz, detectando pequeños detalles sospechosos. Esta vez el caso no parece demasiado complicado. Ahí el séptimo día antes, una mujer de mediana edad llamada Jerry sufrió una reacción anafiláctica mientras se retocaba el maquillaje, pero la jeringa de adrenalina que ella tenía en su bolso desapareció, lo que llevó a su muerte trágica. En la fiesta de ese día, había 4 personas. Jerry junto a su prometido Coleman, su hija Laura y su yerno Baker. Todos sabían que Jerry era alérgica a los frutos secos, y el lápiz labial que usó había sido mezclado con aceite de nuez. Esto implica que el culpable debe estar entre ellos. El momento del crimen fue alrededor de las 4 de la tarde del sábado. El jardinero de la casa vio a una mujer, vestida de blanco, merodeando en el dormitorio de Jerry. Y Laura, la hija de Jerry, justo en ese momento, llevaba un vestido blanco. Aunque la policía luego arrestó a la persona equivocada, el caso se cerró temporalmente antes de irse. Dost también ayudó a la familia a corregir el número de la casa. La mañana del domingo, la policía permitió que Jerry y los demás se marcharan. Pero solo un día después, en la mañana del lunes, recibieron noticias de otro homicidio. En un apartamento donde se encontró un cadáver femenino, no hay signos de entrada forzada. El culpable seguramente es alguien conocido de la víctima. La víctima recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Por la herida, se sospecha que el arma fue presionada contra su cabeza sobre la alfombra del suelo. También hay un trozo de papel con el número 3. La policía estima que el tiempo de muerte es alrededor de las 6 de la mañana del domingo. En el apartamento, además de la ropa y productos de higiene, no hay ningún documento que pruebe su identidad. Solo se basaron en la información proporcionada por el dueño. Se determinó que su nombre era Annie. A través de los registros médicos y las marcas en su cuerpo, la policía descubrió algo aún más increíble. Annie coincide con la información de un caso de desaparición registrado hace 38 años. En ese momento, la policía movilizó una gran cantidad de fuerza, pero no pudo resolver el caso. Annie solo tenía 15 años en ese entonces. La única testigo del hecho fue su hermano Mark. Luego, los padres de ambos fallecieron. Así que ahora, Mark se convirtió en el único familiar vivo de ella. Mark actualmente vive con su esposa Lucy en un barrio acomodado, a menos de 2 kilómetros de la escena del crimen. Tienen 2 hijas, que recientemente fueron a India para participar en una actividad benéfica. Durante 38 años, Mark siempre ha estado buscando el paradero de su hermana, pero no esperaba recibir una noticia tan dolorosa al final. Justo después de que Donna y Dost se fueron, Lucy lo siguió. Siempre ha sido la esposa comprensiva de Mark. Y también sabe cuánto dolor le ha traído Annie a Mark, tan profundo. Por eso, ella suplica a la policía que deben encontrar la verdad para salvar a esta familia. Dost revisa las cámaras de vigilancia de la casa de Mark y ve que alrededor de las 7 de la tarde del sábado, él volvió a casa y no salió con su esposa hasta las 11:45 del domingo, mientras Annie fue asesinada desde las 6 de la mañana de ese día. Es decir, Mark salió de casa 6 horas después de que la mataron. Los datos balísticos muestran que el asesino usó un arma de uso militar Makarov. En este momento, el jefe de policía proporcionó más pistas. Anteriormente había trabajado en la unidad de homicidios durante 2 años, y Mark había sido un sujeto de interés, sospechoso de estar involucrado en tráfico de personas, secuestro y asesinato, crímenes de todo tipo. Puede que después de casarse con Lucy, él haya ocultado todo muy bien, pero la naturaleza de este tipo de personas nunca cambia. Por el tipo de arma utilizada para matar a Annie, se puede ver que el asesino es un profesional, pero Mark fácilmente puede conseguir este tipo de arma. ¿Acaso la muerte de Annie tiene que ver con él? ¿Pero por qué tendría que matar a alguien que ha estado desaparecido durante 38 años? Cuando Mark y Lucy se preparan para volar a la India a visitar a sus hijos, Dana y Dost le informan sobre los últimos avances del caso. Lucy sugiere que podrían posponer el viaje para facilitar la investigación de la policía, pero Mark se niega rotundamente. Esto no es sorprendente, porque en la familia Mark es claramente quien toma las decisiones. La policía tampoco tiene una razón válida para impedir que ellos salgan del país. Si es así, la investigación pronto se estancará. Considerando que Lucy había rogado a Donna por ayuda, ella se ve como una ama de casa tranquila. Así que Donna ha presionado, esperando que ella convenza a Mark de quedarse. Mientras tanto, el caso de la alergia anterior aún no ha terminado. La policía necesita que el jardinero confirme los detalles. Cuando él estaba limpiando la camioneta, Dost descubre en sus pertenencias un fragmento de ADN. De repente, recuerda que en la escena del crimen, Annie también tenía el mismo tipo de ADN. Efectivamente, este trozo de tela coincide perfectamente con el vestido de encaje blanco de Annie. Debajo de la falda también escondía una jeringa de adrenalina.
no esperaba que el testimonio sobre la mujer con el vestido blanco que el jardinero había mencionado resultara conectar ambos casos. ¿Acaso Annie es la verdadera culpable de la muerte de Jerry? Según las cámaras de vigilancia, cuando el jardinero llegó a la casa de Jerry, la tarde en que ocurrió R.E., detrás de la camioneta había una mujer con un vestido blanco que lo acompañaba. Él recuerda que era la mujer que encontró en la carretera. Ella le pidió que le comprara analgésicos. Pero cuando él regresó, la otra persona ya había desaparecido. Resulta que ella se había escondido en su camioneta y luego se ocultó en la casa. Jerry completó el asesinato en silencio y luego incriminó a Laura. En el armario de Laura solo hay vestidos blancos. Quien quiera que sepa este detalle debe haber tenido contacto con la familia. La policía investiga el historial de Jerry, descubriendo que ella era una reportera valiente que había destapado innumerables casos de soborno, corrupción y crimen organizado. Pero la identidad oscura de Mark coincide con el campo de Plete. Jerry, que se especializa en noticias, no será que preside Mark por ocultar. Mató a Jerry o Annie para proteger a Mark. Mató a Jerry. Laura fue declarada inocente después. No culpa a la policía por la confusión. Solo está ansiosa por encontrar al que mató a su madre. Después de la muerte de Jerry, la cantidad de bienes, enorme bajo el nombre de su madre, se dividió entre Laura y Coleman. La policía también descubrió que el esposo de Laura es Becca, que enfrenta problemas financieros. El sábado por la mañana terminó el interrogatorio en la comisaría a las 5:30 y no llegó a casa hasta las 8. En ese tiempo vacío, ¿dónde fue y qué hizo Baker? Coleman también dejó la comisaría a las 5:30. Él tenía antecedentes, pero afirma que luego se reformó. Sin embargo, tanto Coleman como Becker no tienen una coartada sólida. Si el motivo del asesinato es el dinero, entonces ambos no pueden ser descartados como sospechosos. Finalmente, bajo la persuasión de Lucy, Mark accedió a cooperar con la investigación policial. La policía primero describió en detalle la desaparición de Annie hace 38 años. El 24 divided by 0, 7 divided by 1986. Annie llevó a Mark cerca de la vieja iglesia, el local para ver la lápida grabada con 6 pecados. Pero cuando Mark se dio la vuelta, se dio cuenta que Annie había desaparecido. El problema es que si Annie trajo a Mark aquí, entonces eso demuestra que ella ya sabía sobre la existencia de la lápida. Es probable que esta desaparición sea una obra de teatro dirigida por Annie. El camino para salir tiene 2 rutas. Si Annie no tomó el camino a casa, entonces seguramente siguió el sendero junto al río. Junto al río siempre hay algunos barcos anclados. Ese año la policía sospechó que Annie fue secuestrada y monitorearon la estación y el aeropuerto, pero nunca pensaron en registrar los barcos. ¿Acaso Annie se fue en barco? Efectivamente, la policía descubrió que el día de la desaparición había un barco llamado Haitiong que zarpó y ahora todavía está anclado en un muelle en el puerto de una ciudad cercana. El barco Haitiong está registrado a nombre de Joey. Él falleció en 2014. Así que resulta que Annie dejó a Mark y desapareció. Junto con Joey, Donna y Dos llegaron al punto de anclaje de Haitiong para una inspección. En realidad, últimamente Donna ha estado enfrentando problemas sentimentales con su novio y suelen pelear. A veces no responde los mensajes, otras veces no contesta las llamadas. Donna incluso está espiando su teléfono, descubriendo que él había ido a Londres a divertirse a escondidas, entre estar ocupado con el trabajo y preocuparse por su relación. Donna está sufriendo mucho. Mientras los dos estaban charlando, encontraron el barco Haitiong. Un niño que se parecía a Joey subió. A primera vista, ella reconoció el caso como un avance nuevo. El niño es el hijo de Annie. Al ver la foto de Jerry, él reconoció a la mujer que había visitado a Annie la semana pasada. Ese año, Annie dejó su hogar con Joey. Los dos se emparejaron y tuvieron el fruto de su amor. Los tres casi no se comunicaban con el exterior. No tenían amigos hasta que Joey falleció. Solo quedaron Annie y su hijo, apoyándose mutuamente. Después de que Jerry se encontró con Annie, ella dejó a su hijo en el barco, diciendo que tenía algo que hacer, pero nunca volvió. El niño también había escuchado a Annie hablar sobre Mark. Cada vez que ella mencionaba su nombre, él la mostraba mucho miedo. Mientras tanto, Mark en el sótano llamaba a las chicas, usando palabras serias para expresar su paternidad. Lucy abría la ventana de la casa, repitiendo las tareas cotidianas de una ama de casa. La policía especulaba que Jerry se acercó a Annie para investigar la banda criminal detrás de Mark. Pero, ¿qué razón tendría Annie para matar a Jerry? Al mismo tiempo, la policía también obtuvo información real sobre Coleman, el prometido de Jerry. Coleman había dicho que solo era un miembro de la banda criminal, pero la realidad no era solo eso. Él había sido un mercenario. Las personas inocentes que murieron a su mano son incontables. El arma de fuego utilizada para matar a Annie, él también podría obtenerla fácilmente. Si se sigue especulando, Coleman es el principal sospechoso en este momento. Ya no puede ocultarlo. Sacó las notas que Jerry le había pedido que guardara. En su mayoría, eran documentos de investigación dirigido a Mark. Hay una declaración de testigo que Jerry obtuvo de Annie, que puede probar el delito de Mark. Justo en ese momento, Lucy llamó para decir que Mark había desaparecido. Parece que para evitar la captura de la policía. Él incluso intentó llevarse el coche de Lucy, hasta que la policía le habló claro a Lucy sobre las transacciones clandestinas de Mark. La esposa que durante años fue ama de casa se despertó de repente. Ella llevó a la policía a ver el túnel en el sótano. Esta es una salida alternativa de la casa.
La mañana del domingo, en que Annie fue asesinada, si Mark salió por este camino, podría evitar todas las cámaras que vigilan el asesinato, sin que nadie se entere. El caso de repente avanzó demasiado bien. Si el culpable realmente es Mark, entonces la historia es demasiado aburrida. Pero no te apresures, el verdadero giro está a punto de llegar. Antes de que Annie desapareciera en 1986, ella fue testigo de Mark asesinando a un miembro de una banda rival. Para evitar que Annie fuera amenazada por Mark, Joey y ella crearon la historia de la desaparición. Ahora que Jerry quiere investigar, Annie quiere vengarse. Las dos mujeres planearon derrocar a Mark, pero ambas terminaron muertas, lo que lleva a pensar que el culpable es Mark, tanto para asesinar como para ocultar su pasado. Pero, ¿es realmente así la verdad? Donna y Dust una vez más interrogan al jardinero. El problema más complicado es la mujer vestida de blanco, que se metió en su coche. ¿Quién es en realidad? Su memoria es un poco difusa. Solo recuerda que la mujer tenía ojos marrones, pero Annie tenía ojos azules. Muy claramente, ella no es la mujer vestida de blanco, de la que el jardinero había hablado. El jardinero seguía murmurando que nunca había tenido novia en toda su vida. La primera vez que vio a la mujer vestida de blanco, el corazón le latía con fuerza. Donna también, a partir de los gestos involuntarios de él, encontró la respuesta. Ella ya sabía quién era el culpable. Donna inmediatamente llevó a la gente a detener el avión, que estaba a punto de despegar, desenmascarando al verdadero culpable. Lucy. Cada asesino tiene su forma de expresarse, y Lucy tiene una peculiaridad de inclinar la cabeza. Eso es lo que hizo que el jardinero lo recordara, y también es una debilidad mortal que la hace aparecer, en realidad, lo que se llama un esposo trabajando por fuera. Y la esposa encargándose del hogar es solo una fachada. Todos los negocios de Mark no pueden llevarse a cabo sin Lucy. Cada decisión, cada plan fue controlado por Lucy. Al principio, pensaba que Lucy no quería aparecer, pero en realidad, ella lo hacía intencionalmente para que la policía desviara la atención hacia Mark, mientras ella se mantenía a salvo, y Mark la amaba tanto que estaba dispuesto a hacerlo. Incluso transfirió todos sus bienes a nombre de Lucy, pero él no se imaginaba que al final Lucy lo señalaría y lo acusaría. A pesar de eso, Mark no quería una mancha más. Actualmente no hay evidencia directa que acuse a Lucy. El testimonio del jardinero también es difícil de aceptar por el tribunal. Lucy está preparando una acusación que le favorezca, demostrando que Mark la había manipulado psicológicamente durante mucho tiempo para cargarle toda la culpa a Mark. Y ante cualquier pregunta de la policía, ella solo responde con 4 palabras: no tengo nada que decir. Si sigue así, Lucy no pasará más de 4 años en libertad condicional. Y el cargo solo será complicidad para ayudar a Mark, y no un cargo de asesinato. Este es el mejor resultado para ella, pero es el resultado más injusto para las víctimas. Dust está furioso, pero no sabe qué hacer. Cuando se da la vuelta y ve el número de la sala de interrogatorio, el número 3 de repente le da una idea. Sí, es el número 3. Dust pide una hora más. Obtiene la etiqueta número 3 de un colega, y el caso, gracias a eso, encuentra un giro. Lucy y Mark afirman que el domingo por la mañana no salieron de casa. La policía también verifica que en ese momento, Mark estaba hablando por teléfono en el dormitorio, mientras en el sótano hay un túnel secreto que sale a la calle. Todo el sistema eléctrico de la casa también está en el sótano. Cada piso está marcado con un número. Solo el tercer piso carece de la señal. Tal vez durante la reparación, los trabajadores la perdieron, y la etiqueta número 3 fue encontrada en la escena del asesinato de Annie. Coincide perfectamente con la señal del número 3 que falta. El verdadero culpable, al cometer el crimen, pisó accidentalmente esta etiqueta. Se encontró barro cortado y se dejó en la escena, debajo de la suela del zapato de Lucy. También se detectó una traza de pegamento, que coincide con la capa de pegamento en la etiqueta número 3. Esa es la prueba más contundente. Lucy nació en una familia privilegiada. Después de casarse con Mark, ella descubrió que él trabajaba para una banda criminal. La confianza se derrumbó. La vida hermosa se desmoronó desde entonces. Pero Lucy conocía el amor y las debilidades de Mark, creyendo que podía controlar todo. Quería vengarse por su propia mano, encarcelar a Mark, pero no se esperaba que la persona que controlaba todo quedara en la ruina. Desde que la confianza se rompió, la única emoción que podía sentir era ira. Ahora ella comenzó a llorar, porque ya no podía sentir nada más. ¿Por qué terminó así? Obsesionada con resolver el caso y olvidando de contar sobre el pueblo donde vive Donna. Es un famoso pueblo turístico de Inglaterra, y también es la ciudad del amor, oficialmente reconocida. Solo una semana después de que se resolviera el caso de Jerry, en el pueblo, hubo un total de 21 bodas, celebradas en diferentes lugares. Sin embargo, nadie podía prever que un caso de asesinato en serie arrojaría una sombra oscura sobre cada pareja que se iba a casar. La primera pareja estaba recibiendo las bendiciones de sus seres queridos. Amigos, cuando los invitados ya estaban sentados, todos se dieron cuenta de que el pastor de la ceremonia había desaparecido, y el padre de la novia sostenía un cuchillo ensangrentado, tambaleándose hacia adelante, y luego se desmayó. El pastor murió en su oficina. Antes de exhalar su último aliento, solo señalaba su pecho y repetía una palabra: serpiente. Al mismo tiempo, Donna soñaba un sueño extraño, como si estuviera celebrando su boda, pero la mano del oficiante parecía estar señalando algo misterioso. En un instante, los invitados desaparecieron. En el gran salón solo quedaron Donna y un hombre con una barba feroz. Donna despertó de la pesadilla. Recientemente había volado a Londres a buscar a su novio, justo al terminar su periodo de vacaciones. La policía no tuvo tiempo de adaptarse al ritmo de trabajo,
La investigación de la escena del crimen fue asignada a dos. El forense determinó que el arma del crimen contra el pastor era el cuchillo, que estaba en manos de Leonard. El padre de la novia en la escena tenía signos de una lucha feroz, pero no había signos de entrada forzada. El abdomen del pastor y su cuello tienen muchas puñaladas. En la mano también hay una herida defensiva. Al lado hay una botella de licor que fue dejada. Cuando la policía llegó al lugar, la pequeña puerta que lleva de la habitación del pastor, la puerta exterior estaba cerrada. Según el administrador de la iglesia, esta puerta nunca se abre. Al finalizar la inspección, Donna llegó a la escena. Justo al acercarse a la iglesia, sintió una extraña sensación de familiaridad. Curiosamente, la boda en el sueño parecía estar celebrándose en esta misma iglesia. Dos personas preguntaron por la novia y sus dos hermanas. Su madre había fallecido por enfermedad hace 10 años. Leonard crió solo a sus 3 hijas. El pastor era un buen amigo de Leonard. Para las 3 chicas, también era como un tío. La relación entre ambos era muy cercana. ¿Cómo podría Leonard ser el asesino del pastor? Leonard cayó y se golpeó la cabeza, lo que resultó en una conmoción cerebral grave. En ese estado, sufrió amnesia temporal. No recordaba claramente lo que sucedió en la boda. Tampoco recordaba cómo había tomado el cuchillo. Además de los invitados, había una reportera en la escena. Ella estaba haciendo un reportaje sobre la boda. 3 horas después de que ocurrió el caso, ella se reunió con 2 oficiales para reportar. La reportera capturó toda la secuencia de eventos. En la escena, entregó el rollo de película, la tarjeta de memoria de la cámara a Dust, y luego se apresuró a Old Granary para fotografiar otra boda. Antes de irse, recordó la escena del pastor al sonar la campana, mencionando que el pastor había apuntado a su pecho, y repetidamente dijo serpiente. Donna también recordó al tipo barbudo de su sueño. Tenía un tatuaje de serpiente en el pecho. La policía organizó las fotos tomadas por la reportera en orden. A las 9:36 la novia llegó al lugar. El pastor estaba bebiendo afuera de su habitación, pero el administrador de la iglesia dijo que esta puerta nunca se abre. Se especula que el pastor debió tener una llave, pero en la escena y en el cadáver no se encontró. Donna sospechó inmediatamente de la reportera. Al tomar fotos, ella pudo haber entrado a la habitación del pastor. ¿Acaso ella tomó la llave a escondidas? La policía tomó huellas dactilares y ADN de la reportera. Ella se sentía culpable, diciendo que debería haber ayudado en la emergencia cuando ocurrió el caso, en lugar de apresurarse a tomar fotos. Dust sintió la sinceridad en las palabras de la otra persona, por lo que empezó a sentir simpatía hacia ella. 4 ojos se miran como si hubiera chispas volando, hasta que apareció un colega, rompiendo la atmósfera ambigua. Dust recordó que debía preguntar a forenses sobre el paradero de la llave, pero la respuesta fue no. Donna interroga nuevamente a las 3 hijas de Leonard. A juzgar por la foto de la escena, el estado de ánimo del pastor no es bueno. Debe haber estado pasando por algo molesto. La segunda hija tampoco oculta nada. Deheho, ella y el pastor han estado enamorados por más de 1 año. Recientemente estaba pensando en confesarle a Leonard, pero ella asegura que aunque Leonard pierda el control, nunca usaría un cuchillo para hacerle daño a alguien. Al otro lado, otra pareja está celebrando su boda en Old Granary. La novia Dora toma la mano de su amado Sandro, con una expresión de felicidad en su rostro, escuchando los buenos deseos de su hermano Chris. Todos levantan sus copas junto a los recién casados. Solo un minuto después, Dora se desmaya, con sangre brotando. Este es el segundo caso de asesinato en una boda el mismo día. Siguiendo las pistas en la escena, se deduce que alguien había tocado el plato de Dora y le puso veneno. Sobre la mesa de la boda, fuera de Dora, solo hay 3 personas. Su hermano es Chris, la nueva esposa de él es Sandro y la madre de Sandro. Las 3 personas podrían beneficiarse de la muerte de Dora. Otro punto común de los 2 incidentes es que las bodas son en el mismo lugar. Ambas tenían una reportera que dijo que vendría a fotografiar la boda en Old Granary. La memoria de Leonard empieza a recuperarse. En su impresión, inicialmente planeaba ir a la habitación del pastor para buscarlo. De repente, alguien le dio un golpe. En un estado confuso, vio a alguien usar una llave para abrir una puerta pequeña y salir de la habitación del pastor. Leonard intentó seguir, pero el asesino había cerrado la puerta. Sacó el cuchillo que tenía el pastor. Quería correr al vestíbulo a pedir ayuda, pero se desmayó. La única impresión del asesino es que tenía un tatuaje de serpiente en el pecho. Aunque esto suena absurdo, el tatuaje sigue repitiéndose, como si quisiera recordarle a Donna que todo está relacionado con su sueño. Están conversando. Dust descubre una llave en el césped. Justo es la llave de la habitación del pastor. ¿Acaso el asesino la tiró al escapar? El hermano de Dora, Chris, también presenta un síntoma similar. Sangre sale de su boca y nariz. Afortunadamente fue atendido a tiempo y no le pasó nada. Hace 21 años, Chris conducía a su prometida a pasear. Entonces, desafortunadamente, tuvo un accidente. Su prometida murió y desde entonces, Chris cayó en el alcohol. En los últimos años se ha arrepentido y no ha tocado una gota. Por eso en la boda no bebió alcohol y mucho menos tocó la copa de Dora. Dora siempre ha sido vegetariana. El único platillo que ella, Chris compartieron fue el postre de aguacate y nuez. Eso demuestra que el culpable puso veneno en este postre. 2 asesinatos, 2 bodas. Uno fue un ataque de cuchillo. Afuera había una llave, esperando a que la policía la descubriera, y en la llave estaba grabada una letra extraña en forma de X. El sospechoso del otro caso aún no se ha podido determinar claramente. Al menos han descartado a Chris porque él también fue envenenado. Ya hay resultados de la prueba independiente. La policía comparó las muestras de sangre de Dora y Chris y descubrieron rastros de tetrahidrosolina.
Si la dosis es lo suficientemente profunda, se convierte en un veneno neurotóxico mortal, pero no actúa de inmediato. Así que el que atacó no necesariamente es quien estaba en la mesa de honor. Tetrahidrozolina suele ser un componente de gotas para los ojos, sin receta. Así es. Mujer, la reportera siempre lleva sus gotas para los ojos, porque asistió a ambas bodas. La foto del pastor también fue tomada por ella. En ese momento, la puerta pequeña de la oficina del pastor estaba abierta. Ella tuvo tiempo suficiente para entrar y cometer el crimen. Pero este argumento, evidentemente, no se sostiene. Cuando asistió a la boda en Old Granary, la reportera llegó 15 minutos tarde. Cuando ella llegó, los invitados ya habían terminado de comer. Y la razón por llegar tarde fue porque tuvo que ir a la comisaría a tomar muestras. ¿Qué mejor prueba de coartada que eso? A menos que la reportera sea Superman. De lo contrario, ¿cómo habría tenido tiempo para envenenar? Donna sigue insistiendo que la reportera está involucrada en el asesinato de la primera boda. La razón es que en sus antecedentes hay violencia. Su esposo es impotente. La verdad es que vio a un transeúnte pateando y maldiciendo a un perro callejero. La emoción estalló y le dio al otro una golpiza y le lanzó su cámara Leica que vale 5. Ling ling ling. Si eso también cuenta como sospecha de asesinato, entonces no tiene nada más que decir. En el otro lado, la tercera boda está ocurriendo ruidosamente. El novio Jack recibe con entusiasmo a su amigo desde lejos, que es Hamid, pero justo cuando él se acercó, el disparo sonó de repente. Resonó. Este ya es el tercer asesinato en una boda del día. Amis originalmente era el padrino, pero recientemente tuvo una discusión con Jack y fue retirado de su puesto. Según la trayectoria de la bala y la herida se deduce que el asesino estaba a menos de 20 metros de Hamid. En la alfombra de césped al lado, Donna y Dust encontraron un arma con empuñadura de perlas. Antes era una llave. Ahora es un arma homicida, porque el asesino siempre deja evidencia. En la escena del crimen, es por prisa después de cometer el crimen o lo hace intencionadamente. Mirando la situación ahora, todos ven como si hubiera un cola cordesa, asesino en serie, apuntando a las parejas recién casadas que están escondiéndose, justo después de que ocurre el crimen. La reportera está en la comisaría, respondiendo a los interrogatorios, así que debería haber sido descartada. Ella tampoco se lo toma a mal. Generosamente proporciona a la policía una serie de fotos de la escena de la segunda boda, en la oscuridad de revelado. La reportera y Dust se miran. La chispa del amor vuelve a encenderse en el momento crítico. Dust nota que una foto fue tomada por la reportera, con una cámara diferente. En la escena de la primera boda, la segunda hija de Leonard también grabó algo con su teléfono. La bala extraída del cuerpo de James tiene 3 marcas de X. Y la segunda hija también envió la foto que tomó. Justo en esa escena, hay una persona muy familiar para Donna. Es el hombre José, con el tatuaje de su sueño. En el camino de regreso, el jefe escucha por radio una canción llamada Hong Kong. Hay alguien que ha usado el nombre de un pastor para solicitar la canción. El mensaje es que quiere enviar al pueblo un 1, 2, 3. Un beso acompañado de un beso grande. Está en camino. ¿Quién usará el nombre de la primera víctima para hacer la solicitud? Si no es el asesino. 1, 2, 3 beso. El mensaje corresponde a las marcas de X. 1, por ejemplo, en el primer caso se encontró una X en la llave. En el tercer caso, la bala tiene 3 marcas de X. Siguiendo esta pista, la policía efectivamente encontró la copa, con 2 marcas de X en el conjunto de comida del segundo caso. La solicitud fue enviada desde un buzón anónimo a la estación, unos minutos después de que ocurriera el tercer asesinato. El contenido es que quiere enviar a Bat 1, 2, 3. La X más 10 en números romanos. Ellos corresponden a 10, Arce, Sanse, Ss. Si se introduce en el sistema de aniversario de bodas, entonces 15 es estaño, o también conocido como aluminio. El arma del crimen es un cuchillo de hoja recta. 25 es cerámica. Y el arma es un botón de cerámica envenenado. 35 es perla, y corresponde a un arma de fuego con mango de perla. 45 es rubí, y la canción en la radio se llama Hong Kong. La policía informó de inmediato. Las parejas restantes deben posponer la ceremonia. Los propios asesinatos pueden estar esperando el momento adecuado, pero las víctimas son elegidas al azar. Parece que el asesino está tejiendo un complicado y sofisticado plan. Pero ¿cuál es su razón? El caso se ha convertido en un enorme laberinto que ha dejado a la policía casi estancada. Ahora, la única esperanza es el sueño de Donna. Al final, ¿quién es ese tipo de barba que plantea esa pregunta? Dust decide llevar a Donna de vuelta al extraño sueño. El padre toma de la mano a Donna y entran al gran salón. A cada lado hay 3 filas de asientos para los invitados, todos desconocidos. El maestro de ceremonias realiza movimientos extraños. Fue precisamente en ese momento que ella se da cuenta del escenario. No es una ceremonia de boda. A cada lado hay 3 filas de asientos. En el medio está el pasillo. Los movimientos del maestro de ceremonias no son para la ceremonia, sino como un asistente de vuelo en un avión que está guiando a los pasajeros a identificar la salida de emergencia. Donna también recuerda que cuando estaba en el avión, vio al tipo de barba pasar. 2 personas en el mismo vuelo, con años de experiencia en resolver crímenes, ayudan a ella a grabar la imagen del sospechoso a través del sueño. En realidad, la vez que Donna fue a Londres, su novio aún no le había propuesto matrimonio. Ella todavía no había decidido si aceptar o rechazar. Y ahora hay asesinatos sucediendo uno tras otro. Ella no tiene tiempo para pensar en su vida personal, porque las víctimas y sus familias la necesitan. La policía arresta al tipo de barba. Cuando se presentan las pruebas, él no se altera en absoluto. Explica con calma que es miembro de una organización mafiosa por un cliente.
que debe mucho dinero a la banda en Bad. El objetivo es muy claro, cobrar la deuda, no matar. Si es así, entonces la persona a la que sigue podría estar en el mismo vuelo que Donna. Efectivamente, así es. Descubrí un nombre familiar en la lista. Pasajero. La policía convoca a todos los familiares de las 3 víctimas, y también al sospechoso al mismo lugar. La verdad pronto será revelada. En el primer caso de asesinato en la boda, el asesino actuó en la mañana. Eligió a la víctima al azar. Se coló por una pequeña puerta que no estaba cerrada. Mató al pastor y luego tomó la llave. El segundo caso de asesinato en la boda. El asesino entró al coche a preparar la comida, envenenó una copa. Y luego en el tercer caso, usó un arma con mango de perlas para disparar. En cada escena, había una marca de X correspondiente. Todos pensarían que es una obra de un asesino en serie, pero si se sigue la pista desde el segundo caso, no es difícil entender por qué el enemigo marcó 2X en la copa. Además de desviar la atención de la policía, también se marcó a sí mismo para saber exactamente qué copa había sido envenenada y asegurarse de que estuviera justo frente a la víctima Dora. Digamos esto. El primer y el tercer caso son asesinatos al azar. Solo el segundo caso es preciso y tiene un instigador. La policía al ver la lista de pasajeros se dio cuenta que el asesino es el hermano de Dora, Chris. Él sabía que el tipo de barba espesa lo estaba siguiendo, así que se dibujó una imagen. Se tatuó una serpiente idéntica en el pecho para asegurarse de que Leona reaccionara lentamente. También vio que Chris había perjudicado al tipo de barba espesa y luego mató a Dora, a quien él odiaba profundamente. Si se investiga a fondo, solo hay una razón: venganza. Hace 21 años, el conductor llevó a la prometida a pasear. No fue Chris, sino Dora. El accidente de robo de coche causó la muerte de la prometida. Dora era la que conducía ebria. Ella era la única hermana de Chris. Puso los lazos familiares por encima de todo. Chris solo pudo asumir la culpa. Pero los días siguientes fueron aún peores. Dora tenía dinero y un novio a su lado. Chris cargaba con una montaña de deudas. Viviendo en un sueño incierto, él pensaba que si no hubiera sido por ese accidente, ¿sería más feliz que Dora? Con el tiempo, el odio surgió, o demás. La mafia siempre presionaba para matar. La única forma que Chris ideó fue esta serie de asesinatos en cadena. Pero él ya había quitado la vida de 2 personas inocentes. ¿Realmente vale la pena hacer eso? ¿Acaso la prometida ha cruzado el más allá? ¿Puedes soportar verlo así? El caso acaba de ser resuelto. 2 detectives, sin tiempo para descansar, reciben otro caso de homicidio. Un hombre muerto de forma misteriosa en un autobús, labios pálidos e hinchados, con marcas rojas claramente visibles en el cuello. Demuestra que el hombre fue estrangulado hasta morir. Este tipo de asesinato se puede llevar a cabo en solo unos minutos. Pero era hora pico. Había mucha gente pasando. El asesino actuó justo frente a todos. ¿Cómo lo hizo? En el cuerpo de la víctima, la policía encontró una tarjeta blanca. No está claro para qué se usó. Al investigar su identidad, descubrieron que se llamaba James. Tenía 33 años y vivía en un apartamento en el barrio número 14, cerca del punto de inicio de la ruta del autobús. Según el conductor, cada mañana, James era el primero en subir al autobús. Pasaba su tarjeta para la ruta 80. Luego recogía un periódico gratuito. Se sentaba en la parte superior, en la fila del frente. A la izquierda, bajaba en la parada de Bad Spa. Últimamente, hay trabajos de construcción por todas partes, así que el autobús llega un poco tarde. El conductor está ansioso, así que no prestó atención si había alguien sospechoso. James no tenía trabajo, no tenía ingresos. Entonces, ¿a dónde iba cada día en el autobús? La policía revisó el apartamento cerrado de James. Sorpresivamente, encontró un paquete. Dentro había una bolsa con efectivo de solo $20,000, junto con un boleto para una charla del maestro del blues, Lance. La noche anterior. Lance es profesor honorario en historia de Estados Unidos. También es un experto reconocido en música blues. Su charla es, sin duda, de las más difíciles de conseguir. Lance no notó si James estuvo en la audiencia ayer, y alrededor de las 8 a 9 de la mañana de hoy, justo antes y después del momento del crimen, Lance estaba con su amante. Así que tiene una coartada sólida. 2 policías se fueron, y Lance llamó a un conocido. Quería usar la conexión de la otra persona para no ser molestado por la policía. Pero si él es inocente, ¿por qué actúa tan apresuradamente? Una subasta está en curso. Los participantes ofrecen 600 libras por una exhibición, pero los hermanos anfitriones de la subasta parecen insatisfechos. El precio es un 10% más bajo de lo esperado. Ellos necesitan urgentemente una cantidad de dinero para pagar deudas. En este momento, solo se puede contar con ese objeto. La policía descubrió que James también tenía cierta notoriedad. Hace 5 años, detuvo solo un robo con un arma de fuego. El delincuente aún sigue en prisión. Pero tampoco se puede descartar la posibilidad de que lo hayan contratado para matar. Quien sea que haya matado a James debe saberlo muy bien. Él era una persona con una rutina muy estable. 7 días a la semana. Cada mañana subía al bus en la misma parada para tomar un periódico gratis y resolver el crucigrama en su asiento habitual. El día del crimen solo había resuelto la mitad. Según las suposiciones, el tiempo es ajustado. El momento de la muerte fue alrededor de las 8:15, cuando el bus llegó a Morrison Street. Normalmente a las 8:27, el bus llega a la última parada. Por lo tanto, el asesino aprovechó ese vacío de 12 minutos. Es muy posible que él estuviera justo detrás. James lo estranguló rápidamente y luego abandonó la escena. La policía encontró un testigo que también estaba en el piso de arriba
Hillary prestaba atención a James cada vez que tomaba el bus. Esa vez se sentó en la parte superior de la escalera a la derecha. Podía ver claramente a todos los pasajeros que subían y bajaban. Además, ella también demostró que había un hombre sospechoso sentado detrás de James. Durante ese tiempo, el hombre estuvo al lado de James alrededor de medio minuto. La cámara del vecindario registró alrededor de las 8:15. Lance subió al bus en Morrison Street. El departamento técnico confirmó que la tarjeta blanca pertenece a una taquilla de equipaje. En la estación de autobuses, dos detectives se dividieron las tareas. Donna tomó una mochila de la taquilla. Dentro había artículos de cuero y pintura corporal plateada. Dost fue a escuchar la charla de Lance. En la escena, se encontró con un chico que se atrevió a llamar a Lance Nick. El opositor cuestionó la autoridad de Lance sobre la música de Bruce y lanzó un desafío, afirmando que la música de Bruce podría ser reproducida por el programa que él desarrolló. Así que 3 días después, él presentará una canción. Solo necesita que Lance distinga cuál es la grabación del verdadero disco de Bruce. Él se disculpará públicamente y luego reconocerá la competencia de Lance. La policía se basó en el testimonio de Hillary para hacer un boceto del sospechoso. Donna tomó eso como objetivo de búsqueda, revisando a todas las personas que subieron y bajaron del bus de la línea 80. En esos 12 minutos, Dost le dio a Lance un video de vigilancia donde se grabó a ese hombre. Solo un instante, el rostro de Lance cambió. Después de subir al coche, él se sentó en el piso de arriba, pero no quería aclarar si estaba atrás. James no. Al final, ¿qué está tratando de ocultar? La policía investigó que la semana pasada, James bajó del autobús, luego tomó su mochila del armario y fue al baño. 20 minutos después, él salió con una apariencia completamente nueva. Ese es Mr. Daisy. Resulta que a la misma hora, James se disfraza de Mr. Daisy. Se encuentra en la plaza central. Es una forma que combina arte y performance corporal. Donna y Dost se encontraron con una conocida, Hillary, en la plaza. Ella a veces pinta allí para ganar algo de dinero. Pero nunca pensó que James, a quien ve todos los días en el autobús, era en realidad Mr. Daisy. Estaba del otro lado. Sin embargo, desde aquí tienen una nueva pista. Hubo una vez que James estaba frente al tablón de anuncios en la calle. No está claro qué estaba mirando. Para entender sobre la persona que ha muerto, se debe imitar el comportamiento que tuvo en vida. Dost, frente al tablón de anuncios. Como James. De repente cambió. Debajo del taller de cristal hay un cadáver. En la nariz de la víctima hay sangre. Alrededor hay fragmentos de vidrio roto. Dost, al mirar, se dio cuenta que era su mejor amigo de la escuela, Allen. No pudo evitar sentirse conmovido. Allen no tiene familiares. Su única hermana también falleció hace varios años. Desde entonces, él ha vivido solo, sin trabajo, sin cuidar de sí mismo. Pasaba el día mezclándose con los vagabundos. La forense determinó que Allen murió hace al menos 4 días. Su bolsillo fue registrado. La nariz estaba gravemente dañada. La sangre salpicó, muestra que su rostro fue atacado violentamente. La herida mortal fue un trauma contundente. En su cuerpo no hay ninguna herida defensiva. Se presume que no fue un homicidio intencional. En el suelo hay una etiqueta de una botella de vino. Se presume que es de 9 bottles. En cuanto a la muerte de Alan, a Dost no le sorprende. Después de todo, Allan podría haber irritado a alguien. Él era tan débil que no era difícil golpearlo. Pero, ¿cómo explicar el hecho de que el bolsillo de Alan fue registrado? Él no tenía bienes. Definitivamente no fue por dinero. El asesino está buscando algo. Y además hizo que la estantería cayera para romper el vidrio, con el fin de desviar la atención, teniendo en cuenta que James había estado mirando el tablón de anuncios. Podría ser que él fue testigo de lo que le ocurrió a Alan, por eso fue asesinado. El jefe les recuerda a ambos. Si James es testigo del caso, entonces, ¿por qué no llamó a la policía? Está relacionado con los $20,000 en la mochila. En los últimos 7 años, Allan ido a E.E.U. 3 veces, cada vez por un mes, y alquiló un coche por 4 semanas desde el aeropuerto. Se hospedó en hoteles de lujo. Pero con su situación económica, ¿cómo podría cubrir gastos tan enormes? Donna y Dost encontraron en la casa de Allen un letrero de la ruta 666. En el dormitorio había muchos discos de Bruce. Sus viajes a E.U. eran para recolectar recuerdos que superan la imaginación de Dost sobre Allen. Él tomó la lista de discos que Allen había escrito a mano. Escuchando la canción favorita de su viejo amigo, no pudo contener su tristeza. Decir que no duele es una mentira. Donna, en un libro llamado El pacto en la encrucijada, descubrió la firma de Lance. Estos casos parecen estar relacionados con él. En el pasaje que Allan marcó, se menciona a alguien llamado Little Robert. Se dice desde hace tiempo. Little Robert en el cruce triangular, en Mississippi, se encontró con el diablo. Realmente vendió su alma a cambio del talento para tocar música de Bruce. Esta historia es una leyenda. Sobre el origen de la música de Bruce, el departamento técnico reunió los fragmentos de la botella de alcohol. En la escena del crimen, a partir del código de barras, se descubrió que esta botella fue vendida el miércoles de la semana pasada en una licorería cerca de la calle. El comprador era Lance. Esta vez no pudo rechazar la orden de citación de la policía. Al ver la foto de Allan, Lance aún se niega a proporcionar pistas. Su rostro mostraba un leve nerviosismo, pero seguía fingiendo. Tranquilo. Insistió en decir, la botella de alcohol debió ser olvidada accidentalmente en un taxi, recogida por algún pasajero. No entiende por qué apareció en un estado destrozado. En la escena del crimen, en cuanto al momento en que Allan fue asesinado, Lance estaba con los 2 hermanos de la casa de subastas. Él era un cliente potencial para ellos. Han estado admirando las evidencias por horas.
Hay una coartada sólida. Al ver las fotos de Alan y James, los dos hermanos negaron haberlos visto a cualquiera, y cuando se les pidió que dieran sus huellas dactilares, se negaron rotundamente. Dos confesó a sus amigos sobre la muerte de Alan. Nari se sorprendió. Tal como dijo Dos, la boca de Alan tarde o temprano lo metería en problemas. Solo había un amigo que proporcionó más pistas. Justo antes de que Alan muriera, lo vio bebiendo en el bar, muy diferente a su habitual aspecto de sufrimiento. Ese día, Alan parecía estar muy feliz. Era la primera vez que veía en sus ojos un brillo de felicidad. Se dice que Alan encontró el camino hacia la venganza, que también estaba relacionado con la intersección de Little. Robert había estado en el acuerdo en la encrucijada. Alan marcó la ubicación en el mapa, indicando cómo encontrar al demonio de Little Robert, considerando que Alan había ido varias veces a Estados Unidos. Si realmente encontró ese mapa, ¿qué pasaría? ¿Podría ser ese el camino hacia su venganza? 24 horas después de que Alan murió misteriosamente, alguien revisó sus bolsillos. Entonces, ¿acaso fue asesinado por el mapa? ¿Y ahora? ¿Dónde está el mapa? ¿Quién lo tomó? Los detectives nuevamente interrogan a Lance. Esto vez él admite que al principio se sintió algo confundido al ver la foto de Alan. Realmente estaba un poco confundido. De hecho, los dos se habían encontrado. Alan había iniciado la conversación con él en una charla sobre música, sobre Bruce, pero Lance no entendió nada de lo que dijo. Eso fue todo. Cuando el caso parecía estar estancado, la policía trajo buenas noticias. El sospechoso en el boceto ha sido encontrado. Él es Gobdon, un personaje famoso en la ciudad de Bath. De 36 años, es un ex soldado. Su condición física coincide completamente con la del delincuente, pero en una patrulla en 2012, la muñeca izquierda de Gobdon fue herida por una bala. Hasta que se apretó el cordón, no pudo ni siquiera pensar en estrangular a un adulto. Al mismo tiempo, la policía accede a los datos GPS del autobús. Dost descubre que la ruta del autobús cambió, pero no hubo trabajos en la zona cercana. El conductor dice que cambió la ruta por un obstáculo, por el miedo a un accidente. En el momento en que James fue asesinado, el autobús entró en el túnel. El sistema de luces automáticas está roto. No enciende. La grabación se emitió entre las 7 de la mañana y las 11:45. Las autoridades recibieron una queja y procedieron a desmantelar y manejar la situación. Resulta que fue una travesura de los niños. El autobús pasa por el túnel. Al menos tomará un minuto. Esto significa que el perpetrador no necesariamente tiene que estar justo detrás de James. Él podría acercarse y actuar. En un entorno tan oscuro, Hillary no podría ver a nadie parado junto a James. Ella ha mentido. Y la imagen del sospechoso que proporcionó seguramente también es falsa. Pero Hillary no tenía malas intenciones. Desde hace 5 años, cuando James valientemente detuvo a la banda de criminales, ella se había enamorado profundamente de James. Después, cada vez que se encontraba con James en la parada del autobús, le era difícil reprimir el impulso de confesar. Y también supo pronto que Mr. Darcy y James eran la misma persona. A menudo usaba la excusa de dibujar retratos en la plaza para ganar un poco de dinero, pero en realidad solo quería estar cerca de él un poco más. Proporcionar pistas falsas también era una forma de contribuir al caso, esperando que la policía atrapara rápidamente al asesino de James. Ella también es una persona desafortunada, pero accidentalmente hizo que la policía perdiera mucho tiempo. En ese momento, la policía investigaba a través de las cámaras de vigilancia y descubrieron quién colocó el obstáculo en el camino. Era un rostro familiar, y justo en Preverentam pone la quiza, el día del desafío entre Nick y Lance. Todos estaban presentes. Querían ver la competencia entre la nueva generación y el profesor veterano. ¿Quién ganará? Nick diseñó una prueba. Se trataba de la canción Prison, Blues Rose, compuesta por Little Robert. La versión original tenía 8 compases dañados en el medio que fueron eliminados. La compañía discográfica consideró que esta versión no era adecuada para su lanzamiento, pero Columbia Records encontró una copia intacta, guardada por la familia de Little Robert, y Nick había gastado una gran cantidad de dinero para obtener los derechos de uso. Esta canción nunca había sido escuchada por nadie. Quería elegir 2 de 3 canciones para combinar, y encontrar la versión original. Realmente es muy difícil, pero Lance, después de todo, es un maestro del blues. Solo escuchar cada versión una vez fue suficiente para reconocerla. La tercera versión es la original de Little Robert. La razón es por el micrófono que el grupo usa. Es de tipo distorsionado. Característico, también es el tipo de distorsión más común en el sonido. Otra razón es que cuando Little Robert grabó esta canción, estaba cerca de las vías del tren, y en la primera y segunda versión de Nick, faltaba completamente el sonido del tren pasando. Nick estaba convencido, pero en su corazón seguía resentido. El profesor también se dio cuenta de que él era su estudiante, que había sido reprobado por su doctorado. Su tesis fue considerada basura. Nick guardó rencor, deseando desesperadamente recuperar su honor. Por supuesto, su venganza no se detuvo ahí. En la casa de subasta, tienen un mapa autenticado y firmado por Little Robert, con la fecha correcta. Documenta con precisión la ubicación del contrato en la intersección. Durante años, los académicos han convertido la historia de Little Robert en una leyenda, y este mapa lo certifica todo. El lugar donde todo comenzó, el lugar donde la gente por primera vez alzó la voz, el blues que sacudió al mundo. Junto a la figura de los misioneros y el sonido del tren, este mapa es el momento y el lugar de nacimiento del blues. Su valor va más allá del dinero. Lance ha estado buscando esto durante 20 años, y la venganza de Nick es reclamar la propiedad del mapa.
El precio inicial de 300 000 se elevó a 660. Nick se convirtió en el ganador final, pero al mismo tiempo, la policía llegó a tiempo a la casa de subastas, arrestando a todos los sospechosos presentes. El verdadero dueño del mapa debe ser Allen. Él quería venderlo a un precio alto, por eso se acercó a la casa de subastas local. Los dos hermanos dueños de la tienda estaban en problemas por deudas. Le engañaron diciéndole que el mapa era falso. Planeaban usar 500 libras para comprarlo barato, pero él los desenmascaró. Luego supieron que el profesor Lance seguía buscando el mapa, así que decidieron hacer de intermediarios, presentando a Alan con Lance y repartiendo la comisión. Por eso la policía organizó la transacción en el taller de cristal, pero cuando llegaron, Alan ya estaba muerto. Lance también había recibido un mensaje. La otra parte dijo que tenía el mapa y lo citó a las 8:15 en el piso de arriba del autobús en Bath. La policía fingió que Lance mentía y planeaba arrestarlo. Nick aprovechó la oportunidad para hablar sobre la botella de licor. Tiene las huellas dactilares de él. El culpable definitivamente él. Aquí, el verdadero culpable finalmente dejó escapar un descuido. La policía nunca lo había revelado, el asunto de las huellas en la botella de licor. ¿Cómo pudo saberlo Nick? O Dimash. Una hora antes, la policía había registrado el apartamento de Nick. Descubrieron que durante las últimas 2 semanas lo había estado siguiendo y también interrumpió la cita en el taller de vidrio. Nick había citado a Alan 15 minutos antes. Quería obtener el mapa antes que Lance, pero Alan no quiso venderle a Nick. Se enojó y mató a Allen. Pero Allen no llevaba el mapa consigo. El plan de Nick fracasó. Se calmó y luego destruyó la escena del crimen. Justo a tiempo, llegaron los hermanos de la casa de subastas, según lo planeado. Al ver el cadáver se ablandaron y fingieron que accidentalmente lo dejaron caer. 3 personas no querían involucrarse, así que ocultaron el asesinato. James, cuando estaba en el tablero de anuncios, presenció todo y luego extorsionó a Nick por $20,000. Después de darle el dinero, Nick se preocupó por la larga noche llena de sueños, así que decidió silenciarlo. Planeó un asesinato a James en el autobús. No solo arruinó las luces automáticas en el túnel, sino que también colocó señales falsas en la carretera. La persona captada por la cámara era él. Hackeó el teléfono de los hermanos de la casa de subastas. Envió un mensaje citando a Lance al autobús, y él mismo ya estaba sentado en el piso de arriba desde antes. 8:15. Cuando el autobús entró en el túnel oscuro como la tinta, Nick actuó, y todas las pistas apuntaban a Lance. Esa era la venganza de Nick. Después de eso, aún no estaba satisfecho. Escuchó que los hermanos de la casa de subastas encontraron el mapa y luego querían venderlo al profesor. Él era, por naturaleza, un joven rico. Desde pequeño fue consentido. No sabe lo que es ser rechazado. Está acostumbrado a pensar que todo en el mundo está en sus manos. Y sin embargo, ante Lance, experimentó las primeras 7 derrotas de su vida. Pero la vida no es un juego. El mundo no fue creado para servirlo. De un fracaso se convirtió en un deseo de venganza. De principio a fin, nunca entendió lo que realmente necesitaba. Realmente necesita. Siempre fue así. La obsesión desenfrenada y el odio lo llevaron al abismo, nublando su razón. Sus ojos nunca podrían ver con claridad de nuevo, y la caída también comenzó desde ahí.